Bien, ya sabemos medir la frecuencia de cáncer en un grupo de gente que fuma. Por ejemplo, la incidencia de cáncer en los fumadores. Sin embargo, más que saber la incidencia de cáncer en los fumadores, a mí lo que me interesa saber es si la gente que fuma tiene más incidencia de cáncer que la que no fuma. Es decir, me interesa establecer una relación cuantitativa del riesgo entre la gente que fuma y la gente que no fuma. Para eso necesito calcular las medidas de asociación que están en la siguiente diapositiva. La medida de asociación más importante, sin lugar a dudas, es el riesgo relativo. El riesgo relativo es una medida de asociación que tiene como cociente la incidencia en el grupo de expuestos dividido en la incidencia en el grupo de no expuestos. El rango recorrido, esto de los valores que puede tomar, van de 0 a infinito. Si bien, como tenemos en la diapositiva, puede tomar a fin de cuentas el riesgo relativo 3 diferentes valores posibles. La primera circunstancia o situación es aquella en la que la incidencia en expuestos es mayor a la incidencia en no expuestos. En este caso, el riesgo relativo es mayor de 1. Podemos definir a este factor estudiado o analizado como un factor de riesgo. Y este sería el ejemplo entre tabaco y cáncer de pulmón. La siguiente situación es aquella en la que la incidencia de expuestos es menor a la incidencia de no expuestos. En este caso, el factor analizado es un factor protector y coincide con un riesgo relativo menor de 1. Y la situación intermedia es aquella en la que la incidencia en ambos grupos, por ejemplo, expuestos y no expuestos, es la misma. En este caso, el riesgo relativo es de 1. 1 es el valor nulo determinado o indiferente y determina que no haya más riesgo en un grupo que otro. La siguiente medida de asociación es el diseño, es el estudio, es la odds ratio. La odds ratio es la medida de asociación de los casos y controles. El riesgo relativo es la medida de asociación del estudio, fundamentalmente del estudio de cohortes, pero también del ensayo clínico. Es decir, que el riesgo relativo, que es la medida de asociación más importante, es la medida de asociación de los diseños prospectivos, en tanto en cuanto que la odds ratio es la medida de asociación del diseño de casos y controles. La tercera medida de asociación es la razón de prevalencias. La razón de prevalencias es la medida de asociación del diseño transversal y es prevalencia en expuestos dividido de la prevalencia en no expuestos. ¿Qué es importante saber de las medidas de asociación y más singularmente para el riesgo relativo, como establece la siguiente diapositiva? Bien, nosotros podemos decir que el riesgo relativo, como pone ahí, entre tabaco y cáncer en mi grupo de pacientes es 2. Esto quiere decir que en mi grupo, siempre en mi grupo, la gente que fuma tiene 2 veces más riesgo de cáncer que la que no fuma. La pregunta es la de siempre. Pero ¿cuál es el verdadero riesgo relativo, no en mi grupo, sino en la población? Para eso voy a usar los intervalos de confianza. De forma que un intervalo de confianza me dice con una probabilidad del 95% dónde está el verdadero riesgo relativo en la población. En esta pregunta, en esta diapositiva, tenemos que el riesgo relativo es 2 con un intervalo de confianza de 1,2 a 5. Quiere decir que el riesgo relativo me muestra 2. ¿Y en la población? En la población no estoy seguro, pero está entre 1,2 y 5. Está entre 1,2 y 5 con una probabilidad del 95%. ¿Qué pasaría en la siguiente situación que se pone en la diapositiva? Es decir, por ejemplo, en mi muestra el riesgo relativo entre cáncer es 2, pero cuando hago el intervalo de confianza, el riesgo relativo estimado oscila entre 0, 4 y 8. La lectura es que el riesgo relativo en la muestra es 2,
y en la población puede ir de 0,4 a 8. Es decir, que en la población podría estar actuando como factor protector, entonces iría de 0,4 a 1, o como factor de riesgo, entonces iría de 1 a 8. Es decir, que cuando estimo a la población, soy incapaz de decidir si el factor analizado es protector o de riesgo, concluyendo que el riesgo relativo estimado es no significativo. Como hemos comentado antes, la odds ratio es la medida de asociación del diseño de casos y controles. La fórmula la tenemos en la diapositiva expuesta. Todo lo que hemos dicho del riesgo relativo es perfectamente aplicable a la odds ratio, entendiendo que va de 0 a infinito, que si la odds ratio es menor de 1 es protector, que si la odds ratio es mayor de 1 es factor de riesgo, que si el intervalo de confianza en la odds ratio incluye el 1, ya sabemos qué quiere decir que esa odds ratio estimada ha sido no significativa. Con esto terminamos con las medidas de asociación. Para pasar a hablar a las medidas de efecto e impacto, que son las medidas que se detallan en la siguiente diapositiva.